Bueno, yo soy psicóloga clínica infantil, especialista en niños y adolescentes, y comencé a desarrollarme plenamente con el Ministerio de la Inteligencia, con Luis Alberto Machado, que entonces él me pidió, éramos muy amigos, y entonces ahí comenzó todo un trabajo para que vieran la inteligencia como, no solamente como la parte intelectual, la inteligencia de una manera global, emocional, social, una belleza. Fue, pero de verdad, y fue calando y calando, porque era una cosa nueva completamente. Y entonces la sede la pusimos en el Ministerio de Educación, porque era un proyecto educativo. Y afortunadamente todo el mundo colaboró, era algo diferente. El Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, eso le sonaba. Me digo, yo soy psicóloga clínica especialista en niños y adolescentes, y lo mío siempre ha sido desarrollo de la inteligencia. Siempre fuimos muy amigos, y entonces nos encontrábamos en cualquier lado. Entonces me dijo, Beatriz, yo creo que hacer un ministerio para el desarrollo de la inteligencia, me sonó como, bueno, se suena muy bien, pero yo no sé nada. Y entonces en el Ministerio de Educación fue la sede, porque es un proyecto educativo, pero de una manera más extensa, pues. Era desarrollar lo intelectual, lo emocional, lo social, era un desarrollo integral. No es solamente desarrollar la parte intelectual, no. Las emociones, los sentimientos, tus relaciones con los demás. Fue una belleza de proyecto. Y eso fue calando poco a poco, porque el Ministerio de Educación no es fácil. Fue cuando yo estaba estudiando psicología. Entonces empezamos a hablar y a ver cómo se podía desarrollar, y después ya a Luis Herrera le pareció excelente, porque entonces fuimos a contarle el cuento, a ver qué le parecía, porque era el presidente. Le encantó, le pareció maravilloso todo esto de que la sede fuera en el Ministerio de Educación, un proyecto educativo, pero completo, integral. No era solamente desarrollar la inteligencia, desarrollar tu parte emocional, social. Fue bellísimo. Y caló. De verdad, la gente fue muy receptiva. Yo creía que de repente no, porque el Ministerio de Educación no es fácil, es enorme. Y aquella cantidad de educadores, yo, ay Dios mío, me metían en el ascensor y me acuerdo que aquel gentío, entonces querían era el ascensor para que fuéramos hermanos solos. Digo, no, aquí hay que buscar hacerse amigos de toda esta gente. Mira, fue una maravilla. Hubo una receptividad enorme y bueno, una maravilla, porque Luis Alberto era muy especial y éramos amiguísimos toda la vida. Entonces a él le pareció fabuloso y bueno, y comenzamos así y eso continuó, y después entonces con Luis Herrera que estuvo de acuerdo full, porque al principio no había que creer que la gente está de acuerdo con una cosa así. ¿Y qué? Ministerio de la Inteligencia, ¿y qué es eso? ¿Y qué van a hacer a todo el mundo inteligentísimo? No, la inteligencia es global, inteligencia emocional, social, intelectual, no. Yo pensé, esto es un proyecto educativo, o sea que la sede debe ser el Ministerio de Educación. No era fácil, porque los educadores ahí por lo menos eran un poquito rígidos, pero mira, le fuimos entrando. Luis Alberto tenía una cancha y fue de verdad increíble el apoyo que tuvimos. Era todo, era desarrollar la inteligencia desde, con bebés no empecé, que a mí me encantan los bebés, pero ya era como demasiado. Entonces empezamos en la etapa preescolar, pero sí, era evolutivo. Empezamos con los profesores, porque tenías que empezar también a prepararlos a ellos, que es eso de desarrollo de la inteligencia. Ya el título les parecía medio raroso. Porque Luis Herrera era muy amigo, Luis Alberto Machado y él. Yo no era, yo de Luis Alberto sí éramos muy amigos, pero con Luis Herrera no. Y entonces cuando hablamos, entonces él me dijo para ir allá a Miraflores, donde estaba él. Y entonces le expliqué de verdad cómo me lo imaginaba, y que por eso la sede fuera el Ministerio de Educación, pues con un proyecto educativo, pero global. Él le encantó la idea y nos dio pleno apoyo. Por eso se puede hacer, porque si no, no crees que es fácil empezar con los maestros, que algunos son rígidos. Empezamos a hacer grupos eso fue a base de cursos y cursos. Claro, porque no entendían qué es eso de desarrollo de la inteligencia. Eso les sonaba y suena como, pero no, fueron entrando, pero a través de cursos que dictamos con los maestros en el Ministerio de Educación. La gente empezó a ver el desarrollo de la inteligencia diferente, no como lo intelectual, tú sabes, como los distintos. No, empezaron a ver la importancia que tenía y que tú tenías que hacer que todos desarrollaran desde chiquito. Y sobre todo los maestros, que era muy importante, que eran los que iban a transmitir. Entonces empezamos con cursos para los maestros. Y después eso siguió, los maestros a los niñitos. Mire, eso fue
fue un éxito porque sí entendieron la importancia tan grande que tenía y la sede era en el Ministerio de Educación. O sea, esto es un proyecto educativo full. Porque pensaban en sanidad, porque claro, como era biopsicosocial, era biológico, psicológico y social, era integral. El concepto de desarrollo de la inteligencia es integral, porque tú siempre sientes la inteligencia como desarrollo intelectual. Es desarrollo total, emocional, social, pero es un ser integral. Entonces yo quería que fueran desde chiquitos, que desarrollaran también sus emociones, sus sentimientos, su sociabilidad, la importancia del otro. Tú estás siempre con un otro, tú eres un ser social. Era un desarrollo integral. No era solamente desarrollar, pues desarrollar la inteligencia, piensa en la inteligencia nada más lo intelectual. No, la inteligencia total, inteligencia emocional, social, intelectual. Entonces fue cambiando el concepto también. Definimos la inteligencia de una manera bien simple. Tú pasas, ¿de qué estás hablando? Empieza a ver lo que es la inteligencia. Somos seres inteligentes. Entonces empezar a ver lo que es la inteligencia, cómo tú tienes que desarrollarla desde que es un bebé. La importancia tan grande de la comunicación, el lenguaje. Y empezamos a dictar cursos en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación siempre lo vi como diferente, como, no sé, no había un concepto de verdad de la educación integral, de lo que podía significar un país. Que los maestros se prepararan de verdad para transmitirle esto desde los niñitos. Porque yo quise hasta estimular a los bebés, que empezáramos desde el principio. Pero caló mucho. De verdad que fue hermoso porque lo entendieron y los maestros se sintieron como importantes y que los que estaban transmitiendo, están formando estos niños, estos adolescentes, el futuro de Venezuela está ahí. Y el Ministerio de Educación es la base. Y nunca el Ministerio de Educación, por lo menos en mi época, no lo sentías la maravilla que verdaderamente es un Ministerio de Educación. Estás educando al pueblo. Pero eso no se veía así. Él captó muy bien el concepto. Y entonces, nada, íbamos para allá, para Miraflores, donde estaba él, y entonces hablábamos, y él me preguntaba muchísimo, sí. Y era muy sencillo, muy claro, muy humano. Era muy, de verdad, yo no sé, la relación fue bien bonita. Fue muy bien porque como se formaron tantos maestros, entonces eran los maestros que daban clases y los alumnos, entonces fue una cosa de abajo para arriba. Y entonces caló muchísimo, mi amor. Y yo creo que fue por eso, porque fue de abajo para arriba, no es que tú formaste arriba, no, de abajo para arriba en el sentido de edad, de que empezaba desde que eran niños y no importaba qué clase social fuera, era para todos, que todos tuvieran la posibilidad de desarrollar la inteligencia a través de esto y entonces había que preparar a los maestros, porque los maestros lo que lo iban a llevar desde kinder. Empezamos con las escuelas públicas. Y después entonces sí se interesaron las escuelas privadas. Y ellos más bien nos empezaron a llamar. Porque nosotros empezamos las públicas, porque era la mayoría, eran los que tenían menos oportunidades. Entonces empezamos a dictar cursos. Entonces se empezó a multiplicar a través de cursos que duraban, 8 o 10 días. En el Ministerio de Educación, que es gigantesco, yo no imaginaba que el ministerio podía ser esa inmensidad. Y después entonces, en todos lados, en colegios, bueno, Luis Alberto conseguía en todas partes y entonces les dictábamos las conferencias para que lo transmitieran. Dimos conferencias, pero conferencias en todos lados. Luis Alberto y yo, no sé cómo podíamos, pero es que te motivas tanto. Es algo que tú ves lo que estás haciendo de verdad por tu país. Y después afuera que nos conocieran, porque tampoco sabían que era eso, no te vayas a creer que era fácil. Y entonces después sí fue todo lo demás, Ministerio de Sanidad. Sí, entonces empezaron los médicos a interesarse muchísimo, porque antes los educadores como que no los tenían, lo que es un educador, es importantísimo. Yo creo que estaban como minusvalorizados, me pareció a mí. Y entonces empezaron a darse cuenta de la importancia que tiene un educador y empezamos a ver que desde chiquito. Entonces yo empecé a ver como psicóloga estimulación al bebé, para que entonces empezáramos. Pero claro, todo eso fue un proceso de años. No es que de un tirón. En Europa fue impresionante. No, de verdad, una receptividad y cursos. Y después los cursos para formar a los que iban a seguir, porque si no, ¿cómo? Yo diría que fue muy hermosa porque me di cuenta de la importancia tan grande de educar. Que la educación es básica. Y que el Ministerio de Educación debe ser la perla del país. Y ahí está
todo lo demás, por supuesto.